349 pronunciamientos judiciales serán investigados como parte de la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Mejía. Él es coordinador del Comité Evaluador de los Jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Mejía, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Cuéntenos cómo avanza el proceso de evaluación a los jueces. Sabemos que la fase actual es el sorteo de las sentencias de casación que van a ser revisadas a todos los jueces. Bueno, el proceso avanza conforme el cronograma establecido, puesto que así se estableció. Como usted recuerda, este proceso no es algo que surgió de la voluntad mera del Consejo de la Judicatura, sino que fue un exhorto que hizo el Consejo de Participación Social Transitorio, que al descubrir la serie de irregularidades por las cuales destituyó al anterior Consejo Nacional de la Judicatura, exhortó al actual Consejo de la Judicatura para que haga una investigación sobre la actuación de los actuales jueces nacionales. Este proceso se ha desarrollado a través, conforme al cronograma, como le digo, y el día de ayer, como se vio en la prensa, se sortearon las sentencias cuya parte de motivación será analizada para hacer el proceso de evaluación. Y esa precisamente es la parte que menos aceptan del proceso de evaluación los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque ellos sostienen que de alguna manera al revisar sus sentencias se va a analizar el contenido de sus fallos. Por supuesto, esto es una falta de comprensión o de comunicación, si usted quiere. Probablemente esto se deba a que entiendo que los jueces de la Corte Nacional, cuando fueron invitados a conocer la metodología, pusieron algún pretexto para no asistir a la explicación. En consecuencia, no ha habido una clara comunicación porque los señores jueces no fueron a la explicación. Pero le voy a comentar de qué se trata. Aprovechemos este medio. Por favor. Mire, una sentencia tiene tres partes. Una parte que es aquella en que se exponen los hechos, otra parte en que se establece cuál es la ley aplicable y una tercera parte que es la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el juzgador? Subsumir, es decir, ver si los hechos que se han descrito son adecuados a la ley, a lo que la ley ordena. Y si son adecuados, entonces hay una consecuencia que es una sentencia. Le pongo un ejemplo. Si la ley dice está prohibido quitar la vida a una persona utilizando un engaño, por decir así, que lo que configuraría el asesinato. Los hechos son que efectivamente esa persona, utilizando la noche, utilizando el descampado, se ocultó para producir ese asesinato. Y efectivamente se le quita esa vida a la persona, la sentencia será la sanción de 25 años por ese delito. Por asesinato. ¿Verdad? Esto es una sentencia completa. No se puede entrar a revisar una sentencia completa porque nosotros, ni el Consejo de la Judicatura, somos jueces. Nuestro papel es apoyar al Consejo de la Judicatura en el análisis técnico solamente de la primera parte, es decir, ver si los señores magistrados han utilizado bien la ley, la doctrina y la jurisprudencia adecuada para cada uno de esos casos. Y eso puede pasar por dos cosas, sea por omisión, por negligencia o intencionalmente. Por supuesto, los vicios del consentimiento en materia jurídica son error, fuerza y dolo. Cuando uno aplica una sentencia, puede haber cometido cualquiera de estos vicios de consentimiento. Es decir, cuando uno estudia la norma jurídica aplicable a unos hechos, uno puede haber tenido error, fuerza o dolo. Eso es lo que vamos a analizar. De ninguna manera se va a analizar si los hechos se subsumen o no a la norma, y peor aún, la consecuencia que el juzgador ha sacado, porque cada juzgador es soberano en sus decisiones y hace este razonamiento jurídico. De ninguna manera se va a proceder a la revisión de las sentencias, sino al estudio de la parte de motivación jurídica que cada juzgador ha utilizado en cada uno de estos casos. Ahora, ¿cómo se escogieron las sentencias que van a ser producto de la revisión a cada uno de los jueces? Fue un sistema aleatorio, es decir, se sortearon las sentencias
2 sentencias por cada uno de los magistrados y una sentencia que la ciudadanía subió. Le comento cómo fue. Se abrió un periodo en el cual la ciudadanía tenía la oportunidad de poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura unas sentencias donde creen que hay una contradicción con otras sentencias. Esto duró hasta aproximadamente el 6 de agosto, se subieron un cierto número de sentencias. Estas sentencias se pasaron por un filtro porque no todas eran sentencias contradictorias. Eran unas que eran solamente quejas, otras sentencias que pedían literalmente que se deje sin efecto la sentencia que esa persona había obtenido, lo cual es absolutamente imposible. Y que no era el objetivo. Y no es el objetivo, exactamente. Y otro tercer grupo de sentencias que eran los fallos contradictorios. De este gran universo fueron aproximadamente 170. De estas 170 sentencias que la ciudadanía subió, 90 fueron quejas, por decirlo así. ¿Sí? Es decir, no me gustó esta sentencia, no estoy de acuerdo en la sentencia, revoque esta sentencia. Y 70 sentencias aproximadamente fueron efectivamente fallos contradictorios. Ahora, para analizar si un fallo es contradictorio, tenemos que saber cuál es la sentencia A versus la sentencia B en la cual hay contradicción. ¿Y cuál de esos fallos ustedes toman como ejemplo o parámetro para hacer la comparación? Exactamente, todo eso se analizó. Entonces, fruto de este primer filtro, salieron un grupo de sentencias que aproximadamente son 26 sentencias, y esas sentencias se han atribuido a cada uno de los magistrados que estuvo sorteado, por decir, en estos casos. Es decir, por lo menos hay una sentencia contradictoria propuesta por la ciudadanía para cada uno de los jueces. Exactamente. Sabiendo que son 21, hay algunos que se repetirán. Así es. Porque de hecho las salas son formadas por 3 personas, entonces muchas veces se repiten estas personas, ¿verdad? Estas sentencias se suman a las que se sortearon ayer. Entonces ayer se sortearon tanto sentencias como autos de calificación de las casaciones. Este es el gran universo, que es la cifra que acaban de decir ustedes hace un momento. Ahora, ¿los jueces van a tener un número igual de revisión de sentencias o va a variar? Va a variar dependiendo del número de años. Por ejemplo, hay 5 jueces que fueron elegidos en la primera selección del 2012, ¿verdad? Estos jueces son solamente 5, pero hay otros jueces, como usted sabe, son en total 36 personas. Estas otras 31 personas tienen menos cantidad de procesos. Estamos hablando de jueces y conjueces. Jueces y conjueces, 21 jueces, 15 conjueces. Ajá. Entonces, cada juez tiene 3 sentencias a revisar. Así es. 2 por un sistema aleatorio, 1 propuesto por los ciudadanos. Y por los años que se han mantenido en el cargo también hay una variación. Así es 3 por año. Entonces, por ejemplo, lo que conversamos hace un momento, la señora doctora Paulina Aguirre, ella tiene 12 sentencias porque es la que más tiempo ha estado, tomando en cuenta que nuestro periodo de calificación son solamente 4 años, 2014 a 2018. Ajá. Ahora, esto en cuanto a la revisión específica de las sentencias, pero hay otros parámetros que van a ser parte de esta evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Así es. Si usted revisa el exhorto que fue realizado por la función de transparencia transitoria, ¿verdad? En este exhorto se hace mucha referencia a la forma en que fueron seleccionados los señores magistrados y a faltas disciplinarias de los señores magistrados. Eso no le compete al comité de apoyo. El comité de apoyo, si encontrase algo durante la evaluación de las sentencias, lo mencionará. Pero esto compete completamente al Consejo de la Judicatura, puesto que es el Consejo de la Judicatura quien tiene la facultad sancionatoria. Es decir, si un juez no asiste puntualmente a las audiencias o ha sido recusado porque se demora demasiado en expedir las sentencias, en ese caso entra el Consejo de la Judicatura con una potestad sancionadora que tiene toda administrativa. Absolutamente. Entonces ellos seguirán su proceso independientemente del apoyo que nosotros demos. Ahora, hay otro parámetro que analiza la legitimidad. ¿Cómo llegaron al cargo de jueces de la Corte Nacional de Justicia? Esto también le compete al Consejo de la Judicatura. Sus preguntas son muy pertinentes, puesto que sirven para aclarar cuál es el papel de nuestra comisión. El comité evaluador. Así es. Nuestra comisión es una comisión de apoyo a la evaluación. Quien evalúa en el fondo, quien toma la decisión final,
es el Consejo de la Judicatura. Nosotros solamente estamos para apoyo, ¿verdad? Usted entenderá que en un universo de aproximadamente 12,000 sentencias es prácticamente imposible analizarlas todas. Es imposible analizarlas todas, ¿no es cierto? Entonces, en este sorteo que se ha hecho, se ha seleccionado a unos profesores universitarios y a unas personas designadas por la sociedad civil, ¿ya?, para, cumpliendo la orden del Consejo de Participación Social Transitorio, evaluar a estos jueces cuya la tarea de evaluación es del Consejo. Estos profesores le apoyan al Consejo. En consecuencia, todo lo que tenga que ver con legitimidad, con transparencia, todo esto que ha surgido últimamente, ¿verdad?, de aquellos jueces que no han autorizado el levantamiento del sigilo bancario, de aquellas denuncias de que dicen que el señor juez ya conocía los resultados de los exámenes o la forma del examen, todo eso no le compete al Comité de Apoyo a la Evaluación, sino directamente al Consejo de la Judicatura, porque es una facultad propia del Consejo. Claro que sí. Ciñámonos entonces al trabajo encomendado al comité evaluador específicamente. ¿Cómo se va a materializar la evaluación que ustedes van a hacer de estas sentencias? Muy bien. La materialización de estas sentencias, que es la parte que nos compete, va a tener lugar a través de unas examinaciones, si usted gusta así, presenciales y orales a los señores magistrados de la Corte Nacional. Entonces, por ejemplo, se les llamará a los magistrados de las salas penales, a los magistrados de las salas civiles, administrativas, tributarias, y se les dará una serie de preguntas respecto a la motivación de las sentencias sorteadas. Previamente, entiendo que el Consejo de la Judicatura ya les ha comunicado a los señores magistrados qué sentencias van a ser examinadas, de modo que ellos tienen un tiempo muy más que respetable para prepararse, subir las sentencias y preparar, porque además de ellos fueron los que hicieron las sentencias, ¿verdad? Así es, pero seguramente tienen muchas sentencias y ha pasado algún tiempo en algunos casos. Así es, así es. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en nuestro papel, ¿ya?, es un papel eminentemente técnico. En consecuencia, cualquier tipo de motivación política que haya detrás de la sentencia X o Y que ha dictado un magistrado no va a ser tomada en cuenta. Esta parte no la tengo claro. ¿Cómo es que no se va a tomar en cuenta una motivación política que pueda tener un juez? Por ejemplo, los casos del 30S tan sonados y que ha habido reclamos por decenas de personas que se creen injustamente procesadas y algunas sentenciadas. Pues para esos casos, por ejemplo, del 30S u otros casos, existen los mecanismos legales a través de las cuales las partes afectadas por la aparición de nuevos indicios como falta de independencia, imparcialidad o nuevas pruebas pueden acudir y presentar los cargos ante un juez que entrará nuevamente a estudiar el caso. Ahora, ¿ustedes van a hacer este ejercicio de examinaciones orales como una especie de derecho a la defensa de los jueces? No es derecho a la defensa porque no los estamos juzgando. De ninguna manera, nosotros no somos jueces. Es simplemente conocer el estado de su conocimiento doctrinario del derecho en un momento determinado, en un tipo de casos determinados. Claro, pero si ustedes encuentran, no sé si el término que voy a utilizar es exacto, alguna incongruencia entre la exposición del hecho, la ley aplicable y la sentencia, que son las tres partes que ustedes van a examinar, si encuentran alguna incongruencia, seguramente le dirán: aquí nos parece que pasa tal cosa. ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué aplicó esta ley? ¿Por qué aplicó este artículo? No sé cómo va a ser la examinación. Así es. Mire, si se quiere, se puede hacer un parangón entre la prueba que da un estudiante y el legítimo derecho de defensa del estudiante. Pero por supuesto, esos señores magistrados, se entiende que todas las herramientas doctrinarias, jurisprudenciales y legales que han utilizado una sentencia son las adecuadas. Nosotros solamente vamos a ver si eso efectivamente es así. No es un juicio, es solamente una evaluación de conocimientos técnicos, una evaluación de herramientas técnicas aplicadas en la parte de motivación de una sentencia, ni siquiera de la relación de los hechos con la ley, porque eso no nos compete, nosotros no somos jueces, solamente la parte de aplicación de la ley. Luego de realizar esta examinación oral y obviamente de manera previa el análisis de las sentencias, ustedes seguramente van a elevar un informe al conocimiento del Consejo de la Judicatura. Exactamente, nosotros daremos conocer al Consejo de la Judicatura nuestro parecer, aunque entiendo que en las evaluaciones van a estar presentes los miembros del Consejo de la Judicatura, porque es su deber y su derecho.
siempre van a estar supervisando el proceso. Siempre van a estar. De hecho, lo están. Nosotros tenemos permanentes reuniones con el Consejo de la Judicatura para informarles del avance, requerir información, aclarar punto. Entonces, no es que nosotros estamos abandonados ni solos, siempre hay una presencia muy importante del Consejo de la Judicatura y sus vocales en el trabajo nuestro. Esta evaluación que hacen ustedes eminentemente académica, doctrinaria, si se quiere, va a tener una puntuación que va a entrar en juego en la evaluación general. Así es. ¿Sobre cuánto van a calificar y cuál es el método de calificación? Muy bien, esto va a ser un porcentaje sobre 100 puntos. Aquí es importante tomar en cuenta que en las anteriores evaluaciones de los señores magistrados, de los señores jueces de la Corte Nacional, los señores jueces obtuvieron unos puntajes, no sé si usted ha revisado, puntos de 92, 95, 97 puntos. Entonces, tomando en cuenta que son, según esas calificaciones, su capacidad es altísima, dado que han obtenido estas notas, lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es poner una nota equilibrada, ¿verdad? Que es 8 sobre 100, 80 puntos sobre 100 puntos. Si el magistrado obtiene 80 puntos sobre 100 puntos, el Consejo de la Judicatura hará su ponderación y dictaminará si el señor permanece o no permanece, porque esta es la función especial y exclusiva del Consejo de la Judicatura. Solo él es el que está encargado de seleccionar y evaluar a los jueces de la Corte Nacional. Ahora, ¿va a ser determinante en la posibilidad de que se queden o se vayan de la Corte esta evaluación de carácter académico que va a hacer el comité evaluador? Bueno, mire, la evaluación de los magistrados tiene dos partes, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Pero adicionalmente, el Consejo de la Judicatura hace un tamiz de lo que hablamos hace un momento, legitimidad y transparencia. Cada una de las entidades del Estado, la Unidad de Análisis Financiero, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, observará en un momento determinado si de este análisis de legitimidad y transparencia que le corresponde al Consejo de la Judicatura se desprenden indicios para el inicio de algún juicio en materia tributaria, administrativa, cualquiera de estos juicios, ¿verdad? Entonces, estas entidades iniciarán los procedimientos que conforme a la ley les corresponde a cada una de esas entidades. El Consejo de la Judicatura entonces lo que hace es recibir nuestra información, hacer un análisis de la competencia técnica en esta materia de motivación y expedir un informe. Por supuesto que el Consejo de la Judicatura es el que toma la decisión final. Ahora, ¿el informe que ustedes presentan es vinculante de alguna manera o puede llegar a modularlo, por utilizar una palabra, a ponderar esas calificaciones que arroja el análisis de ustedes dentro de la evaluación general a los jueces? Nosotros emitimos un informe, este informe es aprobado por el Consejo, se pone, ya primera intervención del Consejo, ¿verdad? Se pone en consideración de los señores magistrados y si ellos creen así pueden solicitar una reconsideración. De modo que nuevamente la palabra final tiene el Consejo de la Judicatura. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunas de las precisiones alrededor de una parte de esta evaluación a la que están siendo sometidos los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia en este afán de llevar a cabo la evaluación de los máximos jueces de nuestro país. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos Mejía, el excoordinador del Comité Evaluador de Jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Mejía, muchas gracias por habernos atendido. A usted, gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.